Hola familia, Dios te bendiga. Bienvenidos al estudio de los Salmos. En esta ocasión vamos a empezar a estudiar el Salmo número 90. Esta predicación lleva por título El Dios eterno, nuestro refugio. Este salmo fue escrito por Moisés, un hombre muy cercano a Dios que comprendió su eternidad, pero que también comprendió ese gran refugio que Dios representaba para él y para todo Israel, ya que durante todo el peregrinar, desde el éxodo en Egipto hasta la tierra prometida, vieron cómo Dios los protegió, los cuidó, les proveyó, los salvó. Entonces, ¿quién mejor que pueda hablar y darnos testimonio de estos grandes atributos de nuestro Dios? Pero más que eso, que nos pueda hablar de cómo un Dios eterno provee este refugio y que al cual nosotros también debemos considerarlo como nuestro refugio, no las cosas, no el dinero, no las personas, sino a Dios. Así que familia, vamos a orar. Padre hermoso, gracias por tu palabra, gracias por este hermoso salmo que vamos a estudiar. Háblanos, Señor, pero sobre todo, Padre hermoso, que esas palabras que hoy tú nos hables puedan hacer eco en nuestro ser y podamos nosotros comprender que eres bueno, Señor, y que nadie, pero absolutamente nadie nos puede guardar mejor que solamente tú. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a empezar, familia, con el versículo número 1 del Salmo 90. Dice así la palabra de Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Como les comenté, familia, Moisés es el autor de este salmo. Moisés pudo experimentar el poder de Dios, pudo ver su cuidado, ya que Él los defendió de ejércitos, les proveyó el maná, los protegió de muchos enemigos, les proveyó agua, y todo esto fue en el desierto. El pueblo de Israel no podía, por así decirlo, estar poniendo su confianza o su seguridad en, en murallas o en un ejército o en casas super construidas, muy blindadas. Recordemos que durante el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, durante esos 40 años ellos vivieron como nómadas. Todo el tiempo se estaban moviendo, sus hogares eran tiendas de acampar. Humanamente hablando, ellos no tenían de dónde echar mano para poderse defender o para poder subsistir. Sin embargo, tenían de su lado al Dios Todopoderoso. Y de este Dios es del que nos está hablando Moisés en este salmo. Y aquí la palabra refugio, familia, significa hogar. Cuando un padre de familia, un esposo, después del trabajo, después del trajín que genera el día a día, él anhela llegar a casa porque es el lugar donde él puede encontrar ese confort, ese descanso, esa seguridad, esa tranquilidad. Pero al mismo tiempo este mismo padre o esta madre sabe que es un hogar, una casa, el lugar que puede proveer también esa protección, ese cuidado a sus hijos, a sus seres queridos. Pues, ¿qué crees? Si eso genera a nosotros tranquilidad, seguridad, cuidado, pues cuánto más Dios, porque una casa es perecedera. Aquí Dios habla desde, o se muestra, o Moisés lo está presentando como nuestro hogar,
como ese lugar donde nosotros nos vamos a encontrar seguros. Cuando Moisés está refiriéndose a Dios, que Él es su refugio y por ende es nuestro refugio, no solamente Él lo vivió. Durante todos esos años Él pudo haber recopilado tanta información por parte de sus hermanos que eran mayores que Él, donde pudo haber Él sabido que no solamente Dios estaba cuidando de ellos, sino que también cuidó de Jacob, cuidó de José, cuidó de Isaac, cuidó de Abraham. Y cómo Dios durante todas estas generaciones estuvo con ellos y los preservó, los cuidó, los protegió. Y si Dios lo hizo en el pasado, familia, lo está haciendo en el presente con nosotros y con nuestros hijos. Eso nos da esa completa o plena seguridad de que lo va a hacer con nuestros nietos, nuestros bisnietos, si es que Cristo no viene antes. Aquí el punto es que nosotros tenemos esa invitación por medio de nuestro Señor Jesucristo a correr a ese hogar. Porque tenemos que recordar que así como Moisés y todo el pueblo de Israel, nosotros también somos peregrinos. Que Dios nos sacó del mundo, del pecado, ese Egipto espiritual, pero que nosotros vamos avanzando hacia nuestro hogar, que es Dios. Dios es nuestro hogar, familia. Nosotros no somos de este mundo. Nuestra casa no está aquí. Dios, nuestro Señor Jesucristo, dejó una promesa que Él se iba, pero se iba a preparar moradas para nosotros. Pero en sí Él es nuestra más grande o nuestra más importante morada. Solamente Él, familia. También dice en el versículo número 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí vemos cómo Moisés, después de referirse a Dios como un Dios que ha protegido a sus generaciones pasadas, y ese Dios que ha estado con ellos y que los ha guardado y que es ese hogar el que los ha protegido y los ha defendido, ese hogar, esa casa es eterna. Y empieza a hablar de este atributo de Dios que es la eternidad. Por eso dice, antes que naciesen los montes. Recordemos que este salmo, o todos los salmos, aquí los autores están usando un método literario que es poesía. Entonces Moisés está hablando, está alabando a Dios, está cantándole, pero está usando lo que está a su alrededor. Y probablemente él conocía que esos montes han estado por generaciones y generaciones atrás. Es una forma de ilustrar que Dios es antes de esos montes, antes de la creación, antes del mundo. Recordemos que también Moisés escribió el libro del Génesis. Entonces Moisés sabe muy bien que Dios es el principio y el fin, que Dios está fuera del tiempo. Por eso Dios es eterno. Por eso es desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Señor, tú eres nuestro hogar, tú has sido nuestro protector, tú has sido nuestro refugio, tú has estado con nosotros por siempre, desde nuestros ancestros, nuestros antepasados, y tú eres eterno. Y ahora contrasta la eternidad de Dios con la temporalidad del hombre en el versículo número 3. Y dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado,
y dices, convertíos hijos de los hombres. Aquí es muy probable que Moisés, al ver juicio tras juicio tras juicio a toda esta generación que él sacó de Egipto, aún él al ver cómo Dios trae juicio al mismo Egipto, puede ver cómo ese Dios que es protector, pero que también es eterno, es justo. Y antes de que él empiece a expresar la justicia y la santidad de Dios, habla de lo frágil que es el hombre y de cómo su pecado lo llevó a que, como consecuencia, experimentara la muerte. Y no solamente como castigo, en el sentido de que las personas en esa generación, todas, me refiero a que no todas experimentaron el castigo o la ira de Dios, pero sí a que todas por el pecado de la desobediencia de Adán y Eva, en sí experimentaron la muerte física. Entonces, él aquí en este versículo número 3 menciona cómo Dios es el que vuelve al hombre hasta ser quebrantado. Así que, familia, no te saques de onda o no nos saquemos de onda cuando un familiar muere, porque es Dios quien tiene en sus manos la vida de esas personas. Es Dios quien tiene todo el derecho y tiene toda la autoridad para quitarle la vida a nuestros seres queridos y a nosotros. Dice, y dices, refiriéndose a Dios, convertíos hijos de los hombres. En otras versiones hace referencia a que Dios llama al hombre al polvo. En la Nueva Versión Internacional dice, tú haces que los hombres vuelvan al polvo, cuando dices, vuélvanse al polvo mortales. Aquí también probablemente Moisés está trayendo a la mente y está haciendo saber al pueblo que Dios es un Dios justo y que esa consecuencia de que contrajo Adán y Eva por desobedecer a Dios se extendió a toda la raza humana. Y por ende, cuando Dios trae la maldición a la serpiente, trae el castigo a la mujer y al hombre le dice que ahora con el sudor de su frente él va a obtener el fruto de la tierra, porque va a tener que labrar entre espinos y cardos. Pero también habla de que Adán del polvo fue tomado, pero al polvo volverá. Refiriéndose a que iba a morir. Entonces, familia, nosotros somos polvo. Se va a oír como un poco agresivo probablemente, pero realmente nosotros somos insignificantes. Simplemente somos arcilla. Esa arcilla solamente es ese vaso, ese instrumento en el cual Dios ha depositado su espíritu y un alma. Ahora nosotros morimos físicamente, pero si nosotros rechazamos a Jesucristo, rechazamos la morada que Dios nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no solamente moriremos físicamente, sino que también moriremos
espiritualmente por la eternidad. De hecho, si nosotros no hemos creído en Jesucristo, no lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador y Señor de nuestras vidas, estamos muertos espiritualmente. Tal vez estamos vivos físicamente, pero espiritualmente estamos muertos. Y eso es lo que Dios no desea, que nosotros nos mantengamos así o que vivamos, válgase lo paradójico, que vivamos muertos espiritualmente, que realmente estamos muertos y alejados de Dios. Dios no quiere que estemos alejados por Dios. Esto es lo que significa muerte. Dios no quiere que estemos alejados por Dios, de Dios por la eternidad. Por eso mandó a su único Hijo, a Jesucristo, a morir por nosotros. Y para el creyente, para el que ha creído en Jesucristo, lo ha recibido en su corazón, ha reconocido a Dios como su protector, como su refugio, la muerte no genera temor. Al contrario, es ese abrir y cerrar de ojos, o cerrar y abrir los ojos más bien a una vida plena. De hecho, nosotros cuando recibimos a Jesucristo, empezamos a vivir eternamente, pero estamos todavía en este mundo. Y ahora nosotros tenemos que cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas en este mundo. Pero cuando morimos, nos vamos para el cielo, familia. Dios desea que nosotros abracemos a nuestro Señor y Dios Jesucristo, porque Él es el refugio y Él es el único que nos puede salvar de la muerte eterna, de la condenación eterna, porque Él ya recibió el pago por nuestros pecados. Versículos 4 al 6 dice así la palabra de Dios. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Ahora, Moisés empieza a contrastar cómo para nosotros lo que 1000 años puede representar muchísimo tiempo. A veces hasta nos atrevemos a decir, no, es una eternidad, ¿no? Aún a veces estar esperando a alguien que se retrasa 15 minutos, se desespera uno y se nos hace una eternidad. O cuando está uno viviendo en una enfermedad y ves que no te sanas, o estás viendo a un hijo o a un ser querido en el hospital y que en lugar de ver recuperación, ves que se agrava más la situación, se te hace la vida larga, eterna. Pues para Dios, nuestra vida no es nada, familia. De hecho, este contraste de 1000 años a comparación de unas cuantas horas de una noche, o sea, una vigilia o un suspiro o un sueño o un torrente de agua, lo que está diciendo es que para Dios los años que nosotros vivamos no son nada, familia. Para nosotros, y más para Moisés en la situación que él estaba viviendo, lo que él estaba viviendo junto con el pueblo, realmente yo creo que era muy pesado, muy difícil, muy frustrante, muy desgastante, que le era muy largo. Pero para Dios era una brevedad, tanto que por eso Él dice, Señor, para ti
1000 años son como el día de ayer. Sí, o sea, es como un día, pero de hecho es un día que ya pasó. 1000 años. Y aquí no es que Moisés está estableciendo como una regla o una norma para interpretar la Biblia. Repito, Moisés está contrastando y está usando un lenguaje poético y está usando todo aquello que está a su alrededor para podernos dar a entender que 1000 años para Dios en su eternidad no es nada. Y nosotros muchas veces 50, 100 años y más, sobre todo en los jóvenes que empiezan a vivir, creen que van a ser eternos y se quieren comer al mundo y muchas veces usando mal su vida, sus tiempos, sus recursos, su salud. Aquí tiene como propósito este salmo llevarnos a comprender lo frágil, lo breve que es la vida, pero que sobre todo, si no está en las manos de Dios nuestra vida, es un desperdicio. Aquí Moisés nos quiere llevar a entender que sí es frágil nuestra vida, es vulnerable, es breve, pero en las manos de Dios es muy valiosa. Colaborando con Dios, estando escondida en Dios, es infinitamente valiosa. Es muy útil para Dios y es de mucha bendición y satisfacción para nosotros cuando decidimos poner nuestra vida en las manos de Dios. Versículos 7 y 8. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Nuestro Dios es el Dios eterno, es nuestro hogar, Él es el hogar del ser humano, pero que el ser humano torpemente muchas veces busca ese descanso, esa paz en otras cosas y no en Dios. Dios es eterno, es poderoso. Dios vemos que también es justo, pero también vemos que Dios es un Dios que se aira. La justicia de Dios, familia, se manifiesta en ira. La ira es el resultado de la justicia de Dios. Pero Dios no es un Dios que se aira por tonterías, no es un Dios que tiene arranques de ira como nosotros los humanos, que a veces si no pasa el camión o se retrasa el Uber o el cliente no llega a tiempo o tu esposa no tiene la comida lista o el patrón no paga a tiempo y ya te estás enojando, ya te estás airando. Dios no es un Dios que se aira por esas cuestiones. La única cosa que provoca la ira de Dios es el pecado. Porque Dios es santo y Dios castiga el pecado. Por eso es que Dios se aira. Y cómo no, si dice aquí en estos dos versículos 7 y 8, que porque con tu furor somos consumidos. Y con tu ira somos turbados. Moisés lo experimentaba todo el tiempo, familia. Él veía cómo Coré, por ejemplo, y todos los líderes que dejaron influenciarse por él y que empezaron a hablar mal de sus líderes, en este caso de Moisés y de Aarón, Dios los castigó. O aún a su propia hermana María, hermana de Moisés, Dios también la castigó. Y así podíamos mencionar cómo Moisés pudo ver que Dios no puede ser burlado. Y eso a nosotros también nos debe de generar paz, familia. Y tú dirás, ¿pero cómo?
Sí, porque si tú y yo estamos en Cristo, y como Dios nos ha mandado que nosotros no nos venguemos, sino que demos lugar a la ira de Dios, eso debe de darnos paz, porque tú y yo no somos justos, no somos perfectos y no somos 3 veces santos como nuestro Dios. Por eso Él nos manda amarlos y perdonarlos y a orar por nuestros enemigos, pero que demos lugar a la ira de Dios. Porque aún en la ira de Dios, Él ya volcó todo su furor sobre nuestro Señor Jesucristo. Y si tú quieres escapar de la ira de Dios y que aún no crees en Jesucristo, tienes que correr a Él. Tienes que abrazarlo. Tienes que permitirle que Él entre y tome el control de tu vida. Porque de lo contrario, experimentarás la ira de Dios. Y como el justo murió por los injustos, ahora nosotros nos podemos presentar al Padre en el nombre de Jesús. Y ahora nosotros recibimos todas las bendiciones, no porque vivamos conforme a la ley y recibamos las bendiciones de Dios por no quebrantar la ley, sino más bien porque aquel que cumplió la ley, que es nuestro Señor Jesucristo, nos ha llevado al Padre, y ahora en su nombre de Jesús nosotros podemos recibir todas las bendiciones. Y la más grande y la más maravillosa e importante es la vida eterna, familia. Poder ver a Dios cara a cara. Y de ahí todo lo demás son puros regalos. El poder hablar con Dios. El poder experimentar la paz. El poder tener su palabra. Y un hermosísimo regalo, el que nos haya dado a su Espíritu Santo. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. El versículo 7, esto es lo que dice. Es decir, aún los pecados de nuestro corazón. Aún, aunque podríamos tener apariencia de piedad, pero tal vez en nuestros corazones puede maquinar, puede anidar, puede anhelar pecar. Aún todo eso está delante de Dios. Y esto, familia, nos debe de generar asombro en el sentido de que cómo es posible que un Dios santo, justo, perfecto, aún no nos ha consumido. ¿Sabes por qué? Porque nos ama demasiado. Por su gracia, por su misericordia. Está esperando que tú y yo amemos su obra, su salvación, y que amemos sus mandamientos, que disfrutemos su palabra. Y para los que aún no creen en Jesucristo, Él está esperando que ellos se decidan a aceptarle, para que nadie se pierda. Así que, familia, no entendemos la plena bendición de creer que Dios es nuestro asilo hasta que entendemos que Él es nuestro asilo de todo lo que es destructivo. Ni conocemos el significado de la experiencia universal de la decadencia y muerte hasta que aprendemos que no es el resultado de nuestro ser finito, sino del pecado. El pecado es la consecuencia de la desobediencia y el pecado acarrea la muerte. Pero cuando nosotros comprendemos eso, no vamos a desaprovechar el tiempo, familia, sino vamos a apresurarnos a aprovecharlo. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias por ser nuestro refugio. Gracias por ser
ese hogar al cual nosotros nos estamos dirigiendo cada día. Ayúdanos, Padre, a poder hallar en ti todo aquello, Señor, que nuestra alma anhela, y no volcar nuestra alma, nuestros sentidos, nuestros deseos a todo aquello que es efímero y temporal, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, familia.